Muy buenas y bienvenidos a otro vídeo para hablar sobre el trabajo de velocidad. Os voy a hacer un análisis de un estudio que leí hace poco que me parece muy interesante. Quizás no sea desde el punto de vista de la publicación el estudio más relevante de la historia, pero por la muestra que tiene a mí me parece muy interesante. Hablamos de sujetos jóvenes con bagaje en el entrenamiento de la fuerza porque tenían una marca en 100 metros de 10.7, 10.8 y obviamente habían tenido que entrenar la fuerza durante 4 o 5 años y haber corrido mucho para llegar a ese rendimiento. Así que aunque con 10 sujetos únicamente algo que puede ser un hándicap por el nivel que tienen, a mí me parece un estudio que merece la pena analizar desde el punto de vista de un entrenador. Así que dicho esto, vamos con ello. Ya os he explicado en otros vídeos que las mejoras de la fuerza son totalmente dependientes del contexto. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que si entrenamos rápido en el gimnasio, con cargas bajas a alta velocidad, lo que solemos llamar, aunque a veces erróneamente, explosivo, pues vamos a mejorar nuestra fuerza o la aplicación de fuerza en espacios cortos de tiempo y intentamos que transfiera directamente a gestos que, aunque no son similares a los ejercicios del gimnasio, como es la carrera, pues es más probable, ¿no? O al menos la intuición nos dice que es más probable pues, que tenga transferencia directa. No obstante, también sabemos que el trabajo pesado, yo lo practico mucho, por distintos mecanismos y porque obviamente las mejoras en la producción de fuerza en distintos espacios temporales conviven, como os he dicho, con factores diferentes, pues también va a tener relevancia de cara a ese trabajo de la velocidad y a esa expresión de manifestaciones de fuerza relacionadas con el rendimiento específico, en este caso la carrera. Por eso, el estudio que os citaba al inicio intentó discriminar los efectos de dos tipos de trabajo completamente diferentes, trabajo más rápido, con cargas más bajas, y trabajo más pesado, con cargas más altas, en esos atletas que os he contado, ¿vale? Y las conclusiones a mí me parecen interesantes, porque al ser una muestra tan especializada y con ese nivel, pues sí que podemos, de alguna manera, transportarlo a la pista. Cabe destacar que ese programa de entrenamiento durante 7 semanas a esos dos grupos de deportistas, esos dos programas diferentes, tenía 2 sesiones de trabajo enfocadas en las piernas, como es lógico, son velocistas, y 2 sesiones de trabajo enfocadas en el tren superior y lo que podríamos llamar algún ejercicio complementario, calistenia, core, pliometría también, etcétera, etcétera. Del mismo modo, de manera concurrente, esa palabra mágica, hacían 6 sesiones de entrenamiento de velocidad a la semana. Y esto es clave, ¿vale? Porque a donde voy a llegar luego es que, independientemente de cómo entrenemos la fuerza y de todas las cábalas que queramos hacer para buscar la transferencia, lo más importante, sin lugar a dudas, es entrenar nuestro gesto de manera específica y hacerlo de manera asidua con un volumen relevante. Pues para que veáis, atletas de ese nivel, pues lógicamente entrenan 6 días a la semana y doblan sesiones con las de fuerza, que son las que en este caso vamos a analizar y proponer. Y en ese sentido, pues un entrenamiento de fuerza puede sumar más que otro, pero vais a ver que las conclusiones de este estudio pues son bastante interesantes y que ya os adelanto, ninguno de los dos planes propuestos tuvo diferencias significativas respecto al otro grupo. Es decir, que entrenando con ejercicios súper básicos, con cargas más ligeras y a alta velocidad, o entrenando con esos ejercicios súper básicos igualmente, los mismos con cargas más pesadas, los dos grupos mejoraron su rendimiento en el sprint, en los 20 metros lanzados y en los 20 metros con salida de parado y con aceleración, en la misma manera. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que más que la importancia del trabajo en el gimnasio, en el que a veces nos volvemos locos intentando buscar similitud gestual, visual, metabólica, etcétera, etcétera, para provocar una alta transferencia, quizá lo más relevante y lo que más importa, y esto es de cajón, es cuánto entrenamiento específico hacen. Obviamente esos 6 días de trabajo no los tenemos y hubiese sido interesante hacer un análisis, una comparativa de ambos y por supuesto ver en qué consistieron para entender por qué mejoraron, porque probablemente las mejoras vienen por ese tipo de trabajo y no tanto por el gimnasio. ¿El gimnasio pudo haber sumado? Pues probablemente, pero estamos viendo que los dos han sumado exactamente igual. Así que entendemos que es totalmente importante, pero que no tenemos que perder quizá tanto tiempo, en mi opinión, intentando buscar esa transferencia máxima, haciendo ejercicios súper complejos que a veces parece casi más un acto circense que un trabajo de fuerza y que nos debemos de centrar, pues eso, en proteger al deportista de las lesiones, en sumar trabajo y, por supuesto, de alguna manera incidir de manera positiva. Pero
no está tan claro ni cómo ni cuándo. Del mismo modo, hay estudios que nos dicen que el trabajo más especializado, más rápido, que podemos llamar de potencia, esos ejercicios balísticos, pliométricos, etcétera, etcétera, tienen más efectos sobre el rendimiento deportivo. Y esto yo, pues probablemente por pura lógica lo comparta, pero esos estudios, si nos vamos a verlos también tranquilamente, pues observamos varias cosas. Primero, que las muestras no son las de este trabajo, es decir, no tenemos esos atletas. Y segundo, es que tampoco se entrenaba tanto de manera específica como en este trabajo. Por ejemplo, te sale una conclusión que te dice que el trabajo a alta velocidad suma más sobre el sprint que el trabajo pesado. Pues probablemente, pero si analizamos algunos estudios, vemos que estaban entrenando esas sesiones de pesa y a la vez 2 o 3 sesiones de trabajo de velocidad. ¿Qué hubiese pasado si esos atletas, en vez de haber hecho 2 sesiones, hubiesen hecho 6, como en este caso? Pues a lo mejor hubiesen mejorado lo mismo, ¿no? Porque el propio entrenamiento específico donde están esas acciones rápidas con el gesto propio deportivo, pues es probablemente lo que más incidencia hubiese tenido sobre las variables medidas, en este caso de forma específica como es el sprint. Otra cosa que es súper interesante y que creo que esto sí que tiene mucha relevancia en lo que voy a incidir, y ya nos venía diciendo el grupo de González Vadillo durante mucho tiempo, es que independientemente de la carga que usemos, del ejercicio, etcétera, etcétera, lo que importa es la intencionalidad, importa muchísimo. Es decir, que si la carga es pesada y tú la mueves lenta porque es muy pesada, muévela a la máxima velocidad posible, aunque parezca que no anda. Tenemos que imprimirle velocidad, acción a esta carga. ¿Esto qué significa? Pues que vamos a generar mayor reclutamiento y probablemente una activación selectiva, especialmente en las contracciones excéntricas rápidas de fibra rápida, ¿vale? Así que, repito, las cargas importan, yo no estoy diciendo eso, pero en este caso lo que sí está totalmente claro y casi que podemos afirmar es que la intencionalidad seguramente es lo más relevante. Y para concluir, y lo quiero recordar otra vez, y porque creo que es importante, para mí no hay que obsesionarse con la hiperespecialización, hiperespecificidad o como lo queramos llamar. Debemos buscar patrones, gestos similares a la carrera en el gimnasio, por supuesto, debemos trabajar de manera unilateral, de manera bilateral también para producir más fuerza y tener más estabilidad. Debemos trabajar las acciones pliométricas, contracciones excéntricas, incluso isometrías, pero tampoco se trata de intentar correr en el gimnasio. Y es que esto lo digo, y lo digo con cierta sátira, ¿no? Porque es que a veces veo en redes sociales pues gente que intenta inventar ejercicios, pues yo qué sé, con la intención de trabajar lo que debería hacerse en la pista, en el gimnasio. Y esto para mí viene por una simple razón, porque la mayoría de gente no sabe trabajar en la pista. Es decir, la didáctica del atletismo, la información, los tips necesarios para hacer que un atleta con la mínima información necesaria cambie un patrón y lo haga bien y rinda, o la progresión para enseñar un determinado gesto muy complejo, especialmente en los niños, es muy difícil y eso no se aprende de un día para otro. Yo no lo domino, por ejemplo, y creo que hay mucha gente de la que podemos aprender que no te va a saber dar una explicación súper científica a las cosas, que no te va a hablar en chino de fisiología, que no te va a hablar de tanta biomecánica, pero que tiene un arte especial desde el punto de vista pedagógico para tratar y llevar hacia adelante a los atletas. Porque, repito, que hay ciertas cosas que no tienen nada que ver con el gimnasio y que están más relacionadas con la didáctica del movimiento, que eso se aprende a base de estar muchas horas en la pista. Con otros tipos de gestos deportivos pasaría exactamente lo mismo. Y nosotros, los que hemos tenido más bagaje en el gimnasio, los que estamos en un ámbito quizá un poquito más científico y los que nos hemos movido también mucho en el fitness, creemos que con las pesas prácticamente se puede solucionar todo. Y esto es una autocrítica. No es así, ¿vale? Hay que tener control y dominio de otras variables que, repito, no se hacen en el gimnasio. Así que, sin más, espero que os haya gustado el vídeo, que le saquéis partido y nos vemos en el siguiente. Recordad que si os gusta, dadle al like, compartidlo, dejadme en el comentario que posicionemos mejor y sigamos tirando para adelante. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo.